Muy buenos días a todos. Les bendigo, les saludo en esta mañana de martes 25 de agosto del 2020. Una mañana nublada, una madrugada lluviosa, un rico clima y un sabrosote. Listo para compartir en esta mañana que espero te encuentres bien, te encuentres con la paz del Señor inundando tu corazón. Te bendigo a la distancia y te abrazo fuertemente en el nombre del Señor. Un saludo a todos los que se están conectando. A ver quién por ahí me manda un saludito. Aquí está Melissa, buenos días. Abigail, buenos días. Silvia, buenos días. Gris, buenos días. Lupita Aguilar, buenos días. Rubén Llanos. Espero que estés bien, Rubén, atendiendo a ese grupo de niños. Bendigo tu servicio. Martín Castillo, Zoraida, Juan Carlos. Buenos días, saludos y bendiciones a todos. Qué alegría poder saludarles, vale. Dios te bendiga. Dale engordina a Eli. Marta y Blanquita Vianey, Dios les bendiga. Saludos a Aldo y a tus niños. Buenos días, A.G. Narváez. Bien, pues vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. Vamos a comenzar con esta escritura. Quiero hablarles de Moisés. Moisés, un personaje que aparece en el libro de Éxodo. Un hombre que fue el libertador. Dios levantó como libertador de los israelitas en el tiempo de Egipto. Un hombre que llegó a desarrollar una vida espiritual profunda, una revelación profunda, una sabiduría tremenda. No solamente subió a la montaña para recibir los 10 mandamientos y las instrucciones del Señor, los estatutos que vemos en Éxodo 20, 21, 22 y 23, sino que también recibió el diseño del tabernáculo, tuvo una visión, una revelación de un diseño celestial para traerlo a la tierra, para construirlo en el desierto con un pueblo que acababa de salir de la esclavitud, y ese diseño contiene cosas muy profundas. También recibió el diseño del sacerdocio y estableció a Aarón y a su familia como los sacerdotes. No solamente recibió eso, sino que también el Señor le mostró lo de las ofrendas, los holocaustos, las primicias, y todo eso también encierran figuras que se cumplieron en Cristo, sombras del antiguo pacto que ahora en el nuevo pacto los podemos comprender a plenitud. Pero no solo eso, también encontramos que escribió de parte del Señor leyes sobre los esclavos, sobre cómo solucionar problemas, conflictos entre personas que realizaban alguna transacción económica, alguna venta. También una dieta alimenticia, cosas que no deberían comer, y una serie de enseñanzas que Moisés recibió. Este hombre que fue además apoyado por el cielo, respaldado con milagros, con prodigios, con señales, con palabra profética. De manera que uno lee la historia de Moisés y dice, wow, qué tremenda vida, qué tremendo personaje, qué tremendo hombre de Dios. Sin embargo, el nacimiento de Moisés y el desarrollo de sus primeros años no fue lo más bonito. La Escritura nos enseña que en el tiempo en que Moisés nació, había un decreto de parte de Faraón, y el decreto era dar muerte a todos los niños varones de los israelitas, de los hebreos. Ese era el decreto, era un decreto de muerte. De manera que desde que estaba en el vientre de su madre, Moisés empezó a experimentar temor, empezó a experimentar rechazo, incertidumbre, porque todo lo que vive la mamá lo transmite al bebé.
todo lo que experimenta o siente la mamá, lo percibe el niño. Y esta mujer, la mamá de Moisés, al estar embarazada y saber de aquel decreto, es muy probable que ella haya experimentado temor, ella haya experimentado incertidumbre acerca de qué será el bebé que traigo en el vientre. Si es niño lo van a matar, ¿qué voy a hacer? Si es niña va a poder vivir, pero si es niño, ¿qué haré con él? Porque, bueno, en aquel entonces no estaban los sistemas tan avanzados como hoy, que pueden ver en un eco que es si niño o niña. Entonces, estaba con esa incertidumbre, con ese miedo, con ese temor de que si era niño, los egipcios lo iban a matar. Era un decreto que aventaban al río a todos los niños para que los lagartos los tragaran, los comieran. Y es verdad que a veces en algunos lugares, en algunas culturas o tribus, hay quienes pueden identificar si es niño o es niña al tocarlo, al palpar el vientre, y seguramente si eso ocurrió y la mamá supo que lo que traía en su vientre era un niño, bueno, pues el temor se acrecentó. El temor fue en aumento porque sabía que al nacer ese niño lo iban a matar. Sin embargo, leemos en la escritura que esta mujer, cuando nació, dice la escritura, vieron que era hermoso. Hagan de cuenta que me estaban viendo a mí. Vieron que era hermoso y decidieron preservarle la vida. Decidieron preservarle su nacimiento, y dice la escritura que entonces lo pusieron en un canasto en el río y la hermana mayor lo cuidaba a lo lejos. Y lo cuidaba a lo lejos, y dice la escritura que una ocasión, la hija del rey Faraón salió a bañarse al río, y al estar en el río, escuchó el llanto del niño y mandó a sus siervas para que fueran y se acercaran y le trajeron al bebé Moisés, y la hija de Faraón decidió adoptarlo. En ese contexto aparece la hermana mayor y le dijo: si quieres te consigo una nodriza de entre los hebreos para que lo amamante. Y la hija del Faraón aceptó y trajeron a la madre de Moisés. Sin embargo, este niño creció en la casa de Faraón, aunque tenía los lujos de ser el nieto de Faraón, aunque vivía en un palacio con muchos beneficios, con sábanas de seda, con ropa elegante, con alimento privilegiado, con educación privilegiada. Finalmente fue un niño que arrancaron del seno de su madre, el seno de sus padres, y creció con una familia, fue dado en adopción a una familia que, aunque, repito, era la familia real, era la familia del rey. El sentimiento de ser adoptado, el sentimiento de no estar con la familia, el sentimiento de haber sido apartado de sus padres, es un asunto que se levanta profundamente en el alma, que si le sumamos el temor que la mamá experimentó cuando Moisés estaba en el vientre, ya eran dos situaciones que estaban aflorando en la vida de este joven. Estamos hablando en el contexto de un hombre que llegó a ser un gran libertador, un gran hombre de Dios, respaldado con milagros, señales, prodigios, y se le impartió una sabiduría e inteligencia para establecer las leyes. Sin embargo, que su comienzo no fue nada fácil. Su comienzo fue difícil, su comienzo fue complicado, su comienzo fue tremendamente dificultoso. Fue expuesto a la muerte, fue expuesto a estar en el río, en donde los lagartos pudieron haberlo tragado. Fue llevado por una familia en adopción, que aunque fueron los reyes de ese tiempo y tenía todos los lujos, no es lo mismo el crecer con tu propia familia a crecer con una familia que te adopta. Entonces, ese contexto difícil no impidió que Moisés llegara a ser lo que llegó a ser. Entonces, no es tanto el contexto en que naciste. Tal vez naciste con muchas dificultades, con muchas carencias, has experimentado una serie de situaciones que se han levantado en contra tuya,
tal vez has sido rechazado, tal vez fuiste violentado, tal vez fuiste agredido físicamente, tal vez fuiste abandonado. Yo no sé cómo haya sido tu contexto, pero lo que sí te digo es que tú naciste por voluntad divina. Tú naciste por un propósito eterno. Tú llegaste a existencia contra todos los pronósticos y te mantienes con vida porque hay un plan de parte de Dios para ti. Hay una asignación que Dios tiene para ti en esta tierra. Tú, si sigues con vida, si estás aún respirando, entonces eres parte de los sobrevivientes, de los que soportaron esas situaciones de la infancia, de la adolescencia, y que ahora tienes el desafío de caminar y avanzar hacia el plan que Dios tiene para ti. Dios tenía un plan para Moisés, que fuera un gran libertador. Él llegó a existencia porque en la mente de Dios estaba ese propósito, ese plan. Pero el camino no fue fácil. Hubo un decreto de muerte, como ya lo mencioné. Hubo un decreto de muerte desde antes de nacer. Y esto tal vez te ocurrió a ti desde antes de que nacieras. Tu madre tal vez estuvo a punto de abortar por algún accidente, tal vez te abandonó tu padre. Yo no sé qué haya acontecido en tu vida, pero lo que sí te digo es que tú estás aquí, porque hubo una mano que te guardó, hubo una mente eterna que diseñó tu nacimiento, que diseñó tu existencia y que aún está por cumplir en ti su propósito, aún está por cumplir en ti sus planes. Y eso es muy importante que tú lo determines. Te tiene que llegar esa revelación que aparece en Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13 dice la escritura que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas y que venía de Dios y a Dios iba, ese versículo se tiene que hacer una realidad en tu vida. Que tienes en tus manos los talentos, las capacidades que Él preparó para ti. Junto con la visión y el llamado que Dios tiene para tu vida, te dotó con esos talentos. Sea que vas a ser en la vida un profesionista, vas a ser un empresario, vas a ser un gobernante, vas a ser un ministro del Señor, ya el Señor te dotó. Desde antes de que nacieras, Él puso en ti esas capacidades para que las desarrolles. Tal y como le dijo a Jeremías, y encontramos en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que el Señor le dijo, desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre yo te conocí, y desde antes de que nacieras yo te di por profeta a las naciones. Desde antes de que Jeremías fuera formado en el vientre de su madre, él ya había estado en la mente del Señor, ya había estado en los propósitos de Dios. Antes de que naciera Jeremías, el Señor lo dio por profeta a las naciones, profetizó sobre él, le dio facultad para ser profeta a todas las naciones desde antes de que naciera. Pero Jeremías al nacer experimentó situaciones difíciles. Por eso él decía, soy un niño. ¿Cómo quieres que dé la palabra si soy un niño? Se sentía menospreciado, se sentía poca cosa. Aun cuando desarrolló su ministerio, no creían en él. Había profetas que adulaban al rey. El sacerdocio estaba en decadencia y en lugar de escuchar la voz del Señor a través de Jeremías, lo que hacían fue meterlo en un cepo, era golpearlo, era atemorizarlo. Pero Jeremías señala en el capítulo 20 que aunque él quiso callarse, había un fuego en su corazón que no podía resistirlo, había un fuego que fue más fuerte que él, y ese fuego puede ser la insatisfacción que está dentro de nosotros, sabiendo que por encima de las circunstancias que estamos viviendo hay un llamamiento, sabiendo que por encima de las circunstancias que estamos atravesando hay un llamamiento, que sabiendo que por encima de lo que vivimos o experimentamos, el Señor tiene un propósito para nosotros, pero que el enemigo se ha levantado desde antes de nuestro nacimiento para tratar de marcarnos, para tratar de llevarnos por la senda del rechazo, para tratar de entorpecer los planes del Señor. Pero hoy te digo que si tú te determinas a seguir adelante por encima de todo lo que viviste, si te determinas a cerrar ciclos, si te determinas a dejar atrás tu pasado para sanar tu presente y poder avanzar hacia tu futuro será tan glorioso y tan extraordinario que lo que ocurrió en el pasado será solamente un recuerdo muy vago en tu mente, porque lo que vivirás de la mano del Señor será tan extraordinario y tan poderoso que nadie te creerá que tú viviste esas cosas en tu infancia. Alguien tiene que escribir amén. La Escritura nos enseña que entonces Moisés
A cierta edad salió a ver a sus compatriotas hebreos que estaban en esclavitud. Él vivía en el palacio del rey, pero sus compatriotas estaban en un ámbito de esclavitud. Y ahí él estaba despertando a su llamado. Ahí él estaba despertando a su asignación. Él comprendió que había algo que realizar, sintió carga por su pueblo. Empezó con una carga, el llamamiento empezó con una carga. Y ese llamamiento lo llevaría a renunciar a esos lujos que tenía en el palacio. Ese llamamiento lo llevaría a renunciar a esos lujos y privilegios que tenía en el palacio. Y es que nada se compara con el llamamiento de parte de Dios. Nada se compara con eso. Para el llamado que tenemos en la asignación que se nos otorga en esta vida. Y entonces Moisés salió y empezó a ver a sus compatriotas y vio que un egipcio maltrataba a un compatriota suya, maltrataba a un hebreo, y entonces se levantó y le dio un golpe, y de un golpe lo mató. Era un hombre violento. Era un hombre que al estar en el palacio fue entrenado para la guerra, fue entrenado para el combate, porque los reyes de aquel tiempo entrenaban a sus hijos para que fueran de los que dirigían al pueblo en la batalla. Deberían ser hombres de guerra, deberían ser hombres que supieran el manejo de la espada, que supieran cómo golpear a sus oponentes. No eran personas chifladas, no eran personas que se la pasaban de ociosos. Los reyes entrenaban a sus hijos en letras, los educaban, los entrenaban en todos los ámbitos, porque deberían ser personas que tuvieran una cosmovisión amplia. Dios permitió todo eso porque en el futuro, porque más adelante el Señor usaría a Moisés para establecer ciertas cosas o establecer las leyes que regirían al pueblo de Israel en el ámbito de la justicia y en el ámbito de los asuntos alimenticios, entre otras cosas. Y entonces viene Moisés y encuentra a aquel hombre y de un golpe lo derriba y lo mata. Y al matarlo entonces lo esconde debajo de la arena y se hace el que no pasó nada y sigue la vida normal. Y al siguiente día sale con los egipcios a ver a los compatriotas nuevamente, a los hebreos, y ve que están discutiendo dos hebreos, dos compatriotas suyos. Y él trata de ser un intermediario entre esa discusión. Ojo aquí, ya estaba él despertando a su llamado del yugo de los egipcios y ya estaba despertando a ser un mediador de los conflictos que entre sus compatriotas saldrían. Esto lo haría posteriormente. Sin embargo, la liberación que haría del pueblo no lo haría matando violentamente, no lo haría matando a uno por uno violentamente a los egipcios, sino que tendría que ser con el respaldo y las formas que Dios establecería. Y ahora aquí está tratando de ser un mediador en un conflicto entre dos compatriotas suyas, y la Biblia nos enseña que entonces uno de los que estaba discutiendo con su compatriota, con su compañero, le dijo: ¿quién te ha puesto a ti como príncipe sobre nosotros? ¿Quién te ha dicho que tú vas a ser el líder? ¿Quién te ha dicho que tú eres el que va a resolver nuestros conflictos? ¿Acaso me vas a matar como mataste al egipcio el día de ayer? Y esas palabras sorprendieron a Moisés y se llenó de temor al saber que había sido descubierto lo que él había realizado un día anterior. Pero aquí vemos dos cosas que eran parte de su llamamiento. Moisés iba a liberar a los israelitas de los egipcios y Moisés iba a ser un juez entre ellos. La Biblia nos enseña en Éxodo capítulo 17 o 18, si no me equivoco, que la gente venía a Moisés, ya después de que fueron liberados de Egipto, la gente venía a Moisés y hacían fila todo el día para que Moisés los juzgara, para que Moisés los atendiera en los asuntos personales que ellos tenían. Todo el pueblo venía y hacía fila. Estaba todo el día sentado solucionando esos conflictos a toda una nación, a todos los hombres que habían sido liberados de aquella esclavitud. Ese era un llamamiento que Moisés tenía. Sin embargo, en Éxodo capítulo 2, él estaba despertando a su llamado.
Él todavía no conocía al Señor, a él todavía no se le revelaba el Señor en la zarza. Aún no lo comisionaba al Señor, pero ya él estaba despertando, ya él estaba sintiendo, ya él estaba movilizándose en esa dirección, en ser un libertador de su pueblo y en mediar entre los conflictos de sus compatriotas hebreos. Sin embargo, antes de poder realizar esas acciones era necesario que él tuviera un encuentro con el Señor. Era necesario que él tuviera un despertar, que el Señor lo llamara. Que el Señor lo llamara, como lo veremos probablemente el día de mañana en el capítulo 3. El Señor llamó a Moisés desde la zarza. Y ese llamar tiene que ver con el despertar, tiene que ver con el llamamiento para la labor, para la función que tengas en esta vida. Volviendo al capítulo 2 del libro de Éxodo, como Moisés supo que se habían dado cuenta de lo que él había realizado, la Escritura enseña que Faraón también se enteró de la acción que cometió Moisés y procuró matarle. Y al procurar matarle, la Escritura enseña que él tuvo que huir de ahí, huir de ese lugar. Tuvo que huir. ¿Sabes qué? Cuando uno lee esta historia y después uno lo compara con lo que el Señor le dijo a Abraham en Génesis, si no me equivoco, es el capítulo 15, cuando el Señor le dijo a Abraham, le dijo, ten por cierto que tu descendencia caerá cautiva en Egipto, caerá en esclavitud por 400 años. Así dice la palabra. El Señor dijo que por 400 años Israel estaría cautivo en Egipto. Estaría todo ese tiempo en esclavitud, pero que después de eso el Señor los liberaría. Los sacaría y los llevaría a la tierra de Canaán. Pero ahí claramente dice 400 años. Y cuando uno lee en el libro de Éxodo, del pueblo de Israel, de la esclavitud, señala que fueron 430 años. 430 años que el pueblo de Israel estuvo cautivo. Entonces en Génesis vemos la palabra del Señor diciendo que iban a ser 400 años, pero en la realidad, en el tiempo cronos, en el tiempo medido cronológicamente fueron 430 años. Vemos una diferencia de 30 años. 30 años que uno se pregunta, ¿se equivocó Dios o los hombres no respondieron? Porque sabes una cosa, hay cosas que Dios determina, hay asuntos que Dios determina para realizar en nosotros o para realizar en grupos o en ciudades, en naciones. Sin embargo, los hombres somos los que atrasamos los procesos de Dios. Los hombres somos los que atrasamos los propósitos de Dios. ¿Será que Dios permitió que Moisés estuviera en el palacio para desde allí provocar una liberación para el pueblo de Israel? No lo sabe uno, porque estamos especulando. El punto es que hubo 30 años de atraso, 30 años de retraso. Y en esos 30 años el clamor de los egipcios iba en aumento. Así dice el capítulo 2, que el versículo 24 es el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció el Señor. La esclavitud fue en aumento. La esclavitud se puso más pesada sobre el pueblo de Israel. Pero estamos viendo que este hombre fue metido, fue posicionado, Moisés, desde niño fue posicionado en un lugar de influencia. Fue posicionado en un lugar de influencia llamado nieto de Faraón. Y como nieto de Faraón, en algún momento él aspiraba a ser gobernante. Él aspiraba a ser rey en aquella nación. Él aspiraba como nieto de Faraón. Dios lo introdujo ahí. Dios lo puso. Dios lo llevó. Dios lo guardó de la muerte en el río. Dios le dio gracia delante de la hija de Faraón.
Dios lo favoreció delante del rey para posicionarlo ahí. Pero por una actitud carnal, por una actitud violenta, por el espíritu de rechazo que se levantó en su contra, Moisés se enganchó y salió huyendo de aquel lugar. Salió huyendo de donde Dios lo puso. Salió huyendo de donde Dios lo había llevado. Toda la enseñanza, todo el aprendizaje, todo ese tiempo en que el Señor lo condujo, se vino abajo cuando este hombre la carne, cuando este hombre actuó violentamente, postergó los planes del Señor, atrasó la agenda de Dios. La Escritura dice en Eclesiastés capítulo 3, dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Habla de la palabra tiempo y luego señala todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo y hora, kairos y cronos. Habla de que en algún momento las manecillas del cielo y las manecillas de la tierra se juntan y es el tiempo en que el cielo interviene en la tierra. Es el kairos de Dios para ti, es el kairos de Dios para tu familia, es el kairos de Dios para una congregación, para un ministerio, es el kairos de Dios para una nación. Pero si los que estamos en el cronos no lo entendemos, si los que estamos en el cronos postergamos las cosas, entonces atrasamos lo que Dios quiere hacer con una persona, con un matrimonio, con una familia, con un ministerio, con una congregación, con una nación. Lo atrasamos nosotros. El cielo a la espera de intervenir, el cielo a la espera de establecerse en la tierra, pero los hombres atrasando el plan del Señor. Una prueba clara es los 40 años de Israel en el desierto. Los 40 años de Israel en el desierto. Había 10 estaciones de Egipto al Sinaí, 10 estaciones, y después de ahí dicen que el camino de Egipto a la tierra de Canaán, a paso veloz, está a una distancia muy corta, muy pequeña, pero esa distancia corta fue convertida en 40 años. 40 años en que el plan de Dios de conquistar Canaán se atrasó. No porque Dios no pudiera, sino porque los hombres lo atrasaron. Porque los hombres no decidieron creerle a Dios. Porque los hombres todavía tenían sus pensamientos en Egipto. Evocaban la comida de Egipto. Dice la Escritura que ellos se acordaban del pescado que comían de balde, de a gratis. Supuestamente de a gratis, pero era a costa de la esclavitud terrible que tenían. Entonces, ahí está el ejemplo de un hombre que atrasó 30 años el propósito de Dios para liberar a una nación. Y vemos a toda una nación 40 años postergando o atrasando el plan de Dios para sus vidas. Murieron en el desierto esa generación. Entonces, es uno el que posterga. ¿Cuánto tiempo hemos postergado ese cambio que sabemos que tenemos que realizar? Hay una asignación para tu vida. Yo no sé si como gobernante, yo no sé si como empresario, yo no sé si como ministro, como profesionista. En esa asignación que el cielo te ha dado, te ha otorgado, hay un postergamiento que tú mismo provocas, que tú y yo provocamos, porque dejamos para después los cambios. Seguimos dándole vueltas a esa seducción que Satanás nos ha puesto, que el príncipe de este mundo nos ha puesto, mientras no rompamos con esas situaciones, mientras no dejemos atrás, mientras no dejemos en el pasado, mientras no renunciemos a las obras pecaminosas de la carne, estaremos postergando las cosas que Dios quiere realizar. Y si llega el tiempo y no estamos listos, perdemos la oportunidad. Perdemos la oportunidad. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 25, cuando aquellas vírgenes estaban esperando la llegada del novio. Aquellas vírgenes que estaban con sus lámparas, eran lámparas de barro, y en esas lámparas de barro deberían tener aceite,
y la mecha encendida. Era una tradición que las novias esperaban al novio. Era una fiesta cultural donde las novias salían vestidas y llevaban esta lámpara debería tener aceite suficiente para que estuviera encendida. Y entonces el novio salía y podía ver a la novia por la lámpara encendida. Era una fiesta, era una tradición, así como acá la víbora de la mar y ese tipo de fiestas, celebraciones que se hacen para alegrar la fiesta, para alegrar la ceremonia, ¿no? Pero de esa celebración, de esa tradición que los novios tenían al momento de casarse, Jesús extrajo una verdad del reino de los cielos, y dijo: los cielos es como 10 vírgenes prudentes, 10 vírgenes, perdón, que esperaban al novio, y 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. 5 prudentes y 5 insensatas. Así dice la palabra. En primera instancia dice que eran vírgenes, o sea que se estaban guardando para el novio. Y esta palabra es para los que se están guardando para el Señor. Si todavía estamos en el mundo, si todavía estamos en Egipto, bueno, lo primero es recibir a Cristo en nuestro corazón. Y esos son los rudimentos de lo que enseñamos. Es el ABC. Hablamos de avance, de desarrollo, de vida de fe, de alcance, de conquista, sobre un fundamento, que no tengo que estar repitiendo a cada rato, porque lo estoy compartiendo a gente entendida, de que las cosas del cielo solamente se obtienen y se retienen por medio de Cristo, solamente por medio de Él. Sobre esa base estoy hablando, y señala la palabra que esas 10 vírgenes que se estaban guardando para el novio, habla de vírgenes, habla de pureza, habla de consagración, habla de que en verdad estaban esperando al novio, y ese novio es símbolo de Cristo. Pero Jesús relaciona ese evento con el reino de los cielos, porque el reino de los cielos habla de la manifestación del reino de los cielos, habla del establecimiento del reino de los cielos, habla de que para el ámbito de reino, en el tiempo de Moisés, Dios iba a establecer su reino, Dios iba a manifestar su reino, iba a traer a toda una nación y los iba a llevar a Canaán para establecer su reino. Y en esa manifestación del reino de Dios y en esa incursión del reino de los cielos en la tierra, estaba preparando a Moisés y ya estaba teniéndole una trampa a Faraón en su mismo palacio para quizás desde ahí proclamar libertad a su pueblo, pero la actitud carnal, la actitud violenta de Moisés echó por la borda los planes que el Señor tenía. Se postergó 30 años, se atrasó 30 años. Pero aquí vemos a 10 vírgenes prudentes, Mateo 25, donde esas 10 que estaban esperando la manifestación del reino de Dios, porque es una figura, es una parábola del reino de Dios, que estaban esperando la llegada del novio. Esas 10 que estaban esperando que el novio apareciera, que el Señor les respondiera, pueden ser 10 creyentes que hoy le están creyendo al Señor. Le están creyendo al Señor por algo específico. Le están creyendo al Señor. No estamos hablando de creerle por un carro, de creerle por un trabajo, de creerle por solucionar una deuda. No estamos hablando de eso. Esas cosas son por añadidura. Esas cosas vienen como resultado de buscar primero el reino de Dios. Si todavía estamos pidiéndole a Dios por el alimento, se vale, vaya. Pídele por un trabajo, pídele por salir de las circunstancias temporales. Pero yo estoy hablando en este momento de algo mayor, de algo superior. Porque el trabajo, el alimento, la bebida, el vestido, la casa viene por añadidura. ¿Para qué pedir la añadidura si eso viene como consecuencia? Viene en el paquete. En el paquete de cuando buscamos primero el reino de Dios. La perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Repito, se vale. Pide comida, pide trabajo, pide alimento. Es válido.
Pero eso es el ABC de donde Jesús dice, habla de las muertas y de la fe en Dios. La fe en Dios, que Él suple tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Habla de suplir necesidades, de que hay necesidades que Él suple. Y si le pedimos, Él las suple conforme a sus riquezas en gloria. Pero estoy hablando del reino, de que tu vida en esta tierra no es simplemente para tener un trabajo, de que tu vida en esta tierra no es simplemente para sobrevivir, de que tu vida en esta tierra no está determinada o destinada a vivir del maná, a vivir del pan. Sí, Jesús nos enseñó a pedir el pan de cada día, pero esa enseñanza se las dio a los discípulos cuando ellos no sabían orar. Cuando ellos no sabían orar, le dijeron, Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Habla de los nuevos creyentes, de los nuevos convertidos que tienen que aprender a pedirle al Señor el pan de cada día. Pero aún en esa oración el Señor les enseñó a pedir, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Que sobrevivas? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Que simplemente existas? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que hayas nacido, que hayas encontrado un empleo, que esperes 30 años para tu jubilación y que vivas los últimos años de tu vida con esa pensión y finalmente te hagan una lápida bonita en la tumba. ¿Esa es la voluntad de Dios para tu vida? Yo creo que hay algo mayor. Yo creo que hay algo superior a eso. Yo creo que hay algo mucho más allá de simplemente tener un empleo. Pero Dios tiene que romper ciertos paradigmas en nuestra mente. Dios tiene que romper ciertos pensamientos que nos han esclavizado a la comodidad, que nos han esclavizado al estancamiento, que nos han llevado a una vida de conformismo. Seas ministro, seas empresario, seas profesionista, no sé cuál sea la labor que el Señor o la asignación que el Señor determinó para ti en esta tierra. Pero tú no puedes detenerte porque la vida de fe siempre va en aumento, siempre va más allá. Y hablando en ese ámbito del reino de los cielos, del reino de Dios, se está hablando de personas que tratan de ingresar, tratan de que el reino de Dios se manifieste. Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Habla de que personas que por medio de Cristo, porque desde los días de Juan el Bautista que comenzó a anunciar acerca de Cristo, y por medio de Cristo nosotros tenemos acceso al reino de Dios. Repito, hablar de que el reino de Dios viene a tu vida es hablar de que se cumple en ti la perfecta voluntad del cielo. Es que se cumple en ti la razón por la que Dios te dio existencia. Es que se cumple en ti la voluntad de Dios para tu vida. Y no vives de acuerdo a las circunstancias de Egipto. No vives conforme a los rudimentos de este mundo, sino que transicionas de Egipto a Canaán. En ambos lugares hay trabajo. En ambos lugares hay ocupaciones, pero mientras en Egipto trabajas limitado, tu agenda no te pertenece, vives limitado por la esclavitud del sistema de este mundo, la diferencia es que en Canaán también trabajas, pero eres dueño de tu propia agenda y te desarrollas conforme a la voluntad del cielo. Haces uso de los talentos, haces uso de los dones que el Señor te dio, haces uso del llamamiento o te mueves del llamamiento que el Señor determinó para ti en esta tierra. Eso es entrar al reino de Dios. Pero algunos lo postergan. Moisés lo postergó 30 años. Moisés postergó no solamente el plan para su vida, sino el plan para toda una nación. Toda una nación pagó los estragos del postergamiento que este hombre le hizo a su llamado. Si estás postergando el llamamiento de Dios para tu vida, estás postergando la restauración de muchos matrimonios, de muchas familias, de mucha gente. Estás postergando los planes de Dios con tu ciudad. Estás postergando los planes de Dios con una nación. Estás postergando la incursión del reino de los cielos a la tierra. Lo estás postergando. Y cuando llega el tiempo, como le pasó a estas mujeres vírgenes, y te decía de Mateo 25 que estas mujeres
está rico el solecito. Estas mujeres vírgenes, habla de mujeres consagradas, consagradas. Y te decía que si tú sabes que tienes un llamado, pero sigues en Egipto, ni siquiera llegas a la categoría de estas 10 vírgenes. O sea, esto no es para ti. Y no es que quiera ser estricto, pero aquí habla de vírgenes, de personas que estaban esperando al novio. Si uno todavía está cerrándole el ojo a Egipto, si uno todavía anda ya a medias tintas, pues esta no es para ti, porque todavía Dios tiene que sacarte de la esclavitud. Pero si eres una persona que ya salió de Egipto y que verdaderamente quiere ver el reino de Dios establecerse en su vida, quiere ver que la puerta se abra, el cielo incursione en la tierra, quiere ver el novio manifestarse en él, el reino de Dios manifestarse en ella, entonces escucha con atención. Dice este pasaje que había 10 mujeres y 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y las prudentes tuvieron aceite suficiente. Tuvieron el aceite suficiente, fueron precavidas, fueron previsoras y apartaron aceite suficiente para la llegada del novio. Y dice la escritura que a la medianoche ellas cabeceaban, las 10 cabeceaban, las 10 estaban durmiéndose, se estaban adormilando porque el novio tardaba en llegar. Pero entonces se escuchó una voz, ahí viene el novio. Se escuchó una voz, como si fuera la voz de Juan el Bautista: preparen el camino al Señor, preparen el camino al Señor. Llegó el cumplimiento del tiempo, llegó el momento en que el reino de Dios iba a incursionar, llegó el momento en que el novio iba a aparecer, llegó ese tiempo. Así como en el tiempo de Moisés ya estaba el Señor moviéndose, ya el Señor estaba actuando, estaba por cumplirse el tiempo que Dios había determinado para darle libertad a Israel. 400 años iban a ser solamente, ya Dios estaba trabajando. Llegó el tiempo en que el novio apareció y entonces las mujeres, las vírgenes insensatas, las vírgenes que no habían preparado suficiente aceite. Me voy a mover porque se quema la imagen y sirve que me pongo la aureola aquí en mi cabeza. Las 5 vírgenes insensatas que no habían preparado suficiente aceite, le dijeron a las que sí tenían: danos de tu aceite, danos tantito de tu aceite para poder tener nuestra lámpara encendida y poder recibir al novio. Y las 5 prudentes les dijeron: mejor vayan ustedes y compren su propio aceite para que no nos falte ni a ustedes ni a mí, ni a nosotras. Vayan por su propio aceite. Y dice la palabra que mientras iban estas 5 imprudentes a comprar aceite, el novio llegó. Ya estaba siendo anunciado: ahí viene el novio, ahí viene el novio. Se escucharon las señales. Las 10 vírgenes se pusieron de pie porque entendieron que ya estaba por llegar. Pero cuando no tuvieron aceite, estas 5 se fueron a comprar aceite y en eso llegó el novio. Cuando llegó el novio, entonces solamente las 5 que tenían las lámparas encendidas y el aceite suficiente pudieron entrar. Las otras no entraron, no estuvieron listas para entrar, no estuvieron listas, y dice la escritura que estas 5 entraron y se cerró la puerta. Hay portales de oportunidad que se abren, hay portales de oportunidad que el Señor nos pone y debemos estar listos. En el tiempo de Moisés, Números capítulo 12, Números capítulo 13 nos enseña que la puerta se abrió para que entraran a Canaán. La puerta se abrió y entraron 12 espías, pero de aquellos 12 espías, 10 dijeron que no se podía. La puerta estaba abierta porque Dios les abrió la puerta. La puerta ya estaba abierta porque el Señor les dijo: es el tiempo. Era el tiempo de la cosecha porque trajeron fruto de aquella tierra. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron: vamos a tomar esta tierra, vamos a conquistar. Es verdad que hay gigantes, es verdad que hay ciudades fortificadas, pero mayor
es el que está con nosotros. Pero aquel pueblo no quiso. Aquel pueblo postergó el plan de Dios. Aquel pueblo incluso dijo, nombremos un nuevo capitán, busquemos un nuevo pastor que nos dé las cosas como nosotros queremos que nos las den. Volvamos a Egipto. Y en Números capítulo 14 el Señor dijo, ¿sabes qué? Esta generación no va a entrar. Yo había dicho que iban a entrar, pero no van a entrar. Solamente Josué y Caleb van a entrar porque ellos tuvieron un espíritu diferente. La puerta se abrió, esa generación no entró, pero la puerta quedó abierta para dos que sí creyeron. Josué y Caleb y los menores de 20 años. Yo espero que tú estés listo para cuando el tiempo se cumpla. Yo espero que tú estés listo para cuando la puerta se abra. Yo espero que tú estés listo para cuando el Señor te diga, es el tiempo, es el tiempo. Que tu lámpara tenga el aceite suficiente. Que tu lámpara esté encendida para que el novio te pueda ver y puedas incursionar a esa etapa de Canaán, a esa etapa de propósito, a esa etapa donde el reino de los cielos se abre los cielos y viene a tu vida a dar cumplimiento al propósito que Dios tiene para ti. Créeme que hay una vida mejor. Hay una vida mejor antes de partir a la eternidad. Hay una vida mejor que podemos desarrollar y es la vida en el ámbito del reino de los cielos. Y sabes, Marcos capítulo 9 versículo 1, Jesús dijo, hay algunos que están aquí que no verán la muerte sin antes ver el reino de Dios venir con poder. Escucha, te la repito, Marcos 9:1 dice que Jesús le señaló a sus discípulos, hay algunos de los que están aquí que no verán la muerte sin antes ver el reino de Dios venir con poder. Dijo, solo hay algunos, no es para todos, esto es para algunos, porque solo algunos serán los que tendrán el aceite suficiente y la lámpara encendida para cuando el reino de los cielos abra la puerta, se puedan meter a Canaán, se puedan meter al ámbito de la conquista, puedan desarrollar el propósito por el cual Dios los tiene en esta tierra. Y esta palabra la suelto aquí. Hay algunos de los que están aquí que no se irán de esta tierra sin antes ver el reino de Dios venir con poder. No estoy hablando solo de la salvación, no estoy hablando solamente de un milagro de sanidad, no estoy hablando solamente de la restauración de tu matrimonio, estoy hablando del propósito por el cual te dio vida el Señor, que va más allá de una circunstancia temporal, que va más allá de una prueba momentánea, que tiene que ver con la razón por la cual Dios te trajo a existencia, que tiene que ver con todo lo que has enfrentado para llegar al cumplimiento de esa palabra, que tiene que ver con los muros que te impiden avanzar hacia el cumplimiento de esa verdad de Dios para tu vida. Hay una realidad que estás viviendo en este momento, pero hay una verdad que Dios escribió para ti. Hay una realidad que estás viviendo bajo las circunstancias actuales. Hay un estancamiento, hay un desierto, hay una esclavitud, hay una dificultad, pero por encima de esa realidad hay una verdad, la verdad de Dios para ti, la verdad que Dios preparó de antemano para ti, a la cual tú tienes que llegar. En el tiempo de Moisés, Canaán era una realidad. En el tiempo de Moisés esa tierra existía. En el tiempo de Moisés esa tierra los estaba esperando. Pero este hombre postergó las cosas. Este hombre actuó en la carne, actuó violentamente, fue rechazado y huyó y postergó 30 años el plan del Señor. Sin embargo, esa tierra ya estaba ahí. Canaán ya existía. El pueblo necesitaba libertad y ya Dios estaba en acción. Hay una verdad de Dios para ti. Hay un Canaán de Dios para ti. Yo no sé dónde te encuentres en este momento. Tal vez todavía te encuentras en el mundo. Tal vez todavía estás bajo la influencia de la carne. Pero aunque estás bajo la influencia de la carne, ya ese Canaán ya existe. Esa verdad de Dios existe, pero tú tienes que salir de ahí. Pero tienes que romper con eso. Tienes que atravesar el desierto y llegar al Canaán que ya Dios tiene para ti. No lo postergues. Enciende tu lámpara, no lo postergues, conságrate al Señor. Esas 10 vírgenes se consagraron para el novio. Esas 10 vírgenes se dispusieron con las vestimentas adecuadas, se prepararon, se ataviaron, se consagraron para el rey, para el novio. ¿Cómo están tus niveles de consagración? Porque cuando habla del aceite, cuando la lámpara se les acabó el aceite,
El aceite es símbolo de unción y la unción es símbolo de consagración. 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 Porque unción, en el antiguo tiempo se ungían los sacerdotes, se ungían las vestimentas de los sacerdotes, se ungía el tabernáculo porque eran consagrados para Dios. Eran consagrados para Dios. Entonces, en primera instancia, nosotros debemos comprender que hay que ser consagrados para Dios. Consagrados a Él. Y sabes que la Biblia nos enseña por lo menos 3 unciones, y no tengo tiempo para compartirlas ahorita, pero habla de la unción del leproso. La unción del leproso era cuando alguien venía con lepra, pasaba por un proceso y después era llevado ante el sacerdote para que se le pusiera sangre en el oído, sangre en el pulgar derecho de la mano y en el pulgar del pie derecho, sangre de un sacrificio, sangre de un holocausto, y después de esa sangre entraba otro rito de purificación donde se le ponía aceite en la oreja, aceite en el pulgar derecho y aceite en el pulgar del pie derecho, pero primero a la sangre, la señal de la sangre, la señal del sacrificio de Cristo. Primero es el arrepentimiento y perdón de pecados, y después viene la unción, la primera unción del leproso. Es la primera, cuando venimos a Cristo. Primero venimos pidiendo perdón de pecados, arrepentiéndonos de ellos, y viene la primera unción, la unción del leproso. Nuestros primeros pasos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. El Espíritu Santo viene y llena nuestro corazón, porque una cosa es que el Espíritu Santo esté con nosotros y otra es que esté en nosotros, y ahí donde está la figura de la unción del leproso. Pero está también la unción del sacerdote, porque a los sacerdotes que ministraban en el altar tenían que ser ungidos, tenían que ser consagrados para ello. Y ahí viene la unción sacerdotal. Y es cuando el Espíritu Santo viene a ti y te convence de servir al Señor. Te convence de lo que Apocalipsis 1, 5 y 6 dicen, que al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados, la unción del leproso, la sangre, nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea, nos hace un llamamiento, nos da la facultad de ejercer el sacerdocio del creyente. Ministros competentes de un nuevo pacto. Ese es el llamado. El ministrar al Señor, el servir al Señor. Bajo la figura de Roma solamente nos congregamos. Pero bajo la figura del nuevo pacto, nosotros en Cristo desarrollamos el sacerdocio del creyente. Y esa es la unción sacerdotal, la que nos habilita, nos da la facultad, nos despierta para levantar los altares, nos despierta para mantenernos en comunión con el Señor, nos habilita para desarrollar el servicio, nos activa en el ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple que enseñé hace algunos meses nos habilita para eso, es la unción del sacerdote. Unción del leproso, unción del sacerdote, pero luego viene la unción regia. Es la unción de reino. Es la unción que vino sobre David. Primero vino sobre Saúl, pero después vino sobre David. Sobre Saúl vino, y dice la Escritura que fue ungido con una redoma de aceite. Pero David fue ungido con un cuerno. Fue distinta la unción. El ungimiento fue distinto. Pero es la unción de rey. La redoma de aceite, la redoma era un recipiente hecho por manos humanas. Y habla de una unción de humanos, una impartición de humanos. Pero la unción que vino sobre David fue del derramamiento de aceite de un cuerno. Y el cuerno fue de un animal sacrificado. Un animal a quien el Señor le dio vida, pero fue sacrificado por un motivo. El sacrificio se realizó por una razón, el poder ungir a David como rey. Y esa unción que nos habilita para el reino es gracias al sacrificio de un cordero, gracias al sacrificio de Cristo. Pero entrar a esa dinámica del reino es incursionar al propósito por el cual Dios te dio vida. Tengas un llamado al ministerio, tengas un llamado al gobierno, a la política, tengas un llamado a las empresas, al llamado que tú tengas en esta vida, puedes realizarlo a la manera de Egipto,
o puedes realizarlo con el respaldo del reino de Dios, porque puedes estar desarrollando un ministerio en Egipto. En serio, puedes estar desarrollando un ministerio en Egipto mientras tengas conductas, hábitos, costumbres que no son correctas delante de Dios, pues estás haciendo un ministerio allá en Egipto, limitado por Egipto, sí, con el respaldo de Dios, haciendo milagros, haciendo señales, pero en Egipto, a final de cuentas, ahí no te desarrollas, porque tienes esas costumbres, esos hábitos. Tienes la vara en la mano, pero estás en Egipto. Todavía tienes lepra, necesitas salir de allí. Puedes ser cristiano y estar funcionando como empresario, pero a la manera de Egipto. Puedes tener un llamado a la política, pero en vez de ser un gobernante en Canaán, estás moviéndote con las costumbres y hábitos de los que gobiernan en Egipto. ¿Y ahí cuál es la diferencia? Si tú tienes un llamado, cualquiera de estas cosas que estamos hablando, o el llamado que Dios tenga para tu vida, necesitas consagrarte, necesitas prepararte, necesitas la unción del leproso, la unción del sacerdote, y después tener el aceite suficiente para entrar al reino. Aquellas vírgenes, unas 5 de ellas no tenían el aceite suficiente. Tal vez dejaron Egipto, tenían el aceite, la unción del leproso, pero tal vez no tenían la unción del sacerdocio. No estaban dispuestas a servir al Señor. No estaban dispuestas a disponerse su tiempo, sus recursos, sus habilidades para servir al Señor. Les faltó aceite. Sí querían reinar, sí querían cumplir propósito, pero no tenían la humildad para servir. No tenían el aceite suficiente. Habían dejado Egipto porque estaban consagradas. Eran vírgenes. Tenían el aceite de la unción del leproso. Pero si no tenían el aceite del sacerdocio y no tenían la unción regia, no podrían entrar. Por eso les faltó aceite. Y cuando les faltó aceite le dijeron a sus compañeras, dennos de su aceite. Y le dijeron, no, vayan y compren el suyo. Busquen ustedes el suyo. Aquí encontramos algo más. Esa apertura al ámbito del reino de los cielos no vendrá porque alguien ore por ti. No vendrá porque alguien te imparta de su unción. No vendrá por la oración de alguien más. Vendrá porque el Señor, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo te la imparte. Eso no la vas a recibir de los hombres. Tal vez la salida de Egipto sí necesitaste un rompimiento por medio de alguien que oró por ti. Tal vez para ejercer el sacerdocio sí hubo una imposición de manos para que desarrollaras el servicio. Como Pablo le dijo a Timoteo, la imposición de mis manos te impartió el fuego. Pero para incursionar en el reino de Dios es algo que solamente viene del cielo. Es algo que no vas a recibir en un congreso. Es algo que no vas a recibir por impartición de otra persona, sino que la recibirás directamente de Cristo. No estoy diciendo de ser arrogantes y altivos que decimos yo no tengo pastor. No, sí, es necesario tener pastor, tener alguien a quien rendirle cuentas, pero lo que estoy diciendo es que para ese punto ni tu pastor te puede dar esa impartición. Es algo que proviene del cielo, es algo que proviene de Dios. Y necesitas eso, necesitas buscar en lo personal, en lo íntimo, esa impartición que viene de arriba, que viene de lo alto. Hay una sabiduría que viene de lo alto. Hay una impartición que viene de lo alto. Hay una impartición que vas a recibir que viene de lo alto. No postergues, estás en tu tiempo. No postergues, estás en tu temporada. No atrases los planes de Dios. Moisés los atrasó 30 años. No los atrases tú. Permite que el Señor te saque de Egipto. Disponte a servir con todo tu corazón, porque el servicio es un asunto de honra a Dios. No hay Canaán sin honra a Dios. Es un asunto de honra a Dios. Es un asunto donde alineamos nuestra agenda para servir al Señor. Porque si no tenemos tiempo para servir al Señor, eso es un mensaje. Dios, no tengo tiempo para honrarte. Dios, no tengo tiempo para servirte. Pero sí quiero que me des. Eso no es así. Todo aquel que manda un mensaje al cielo de que el reino de Dios es importante, desde el desierto se dispone a servir al Señor. No postergues, no te la pases 40 años en el desierto. Alinea tus pasos, ponle el aceite suficiente, la unción del leproso, la unción del sacerdocio y la unción regia, para que puedas entrar.
a Canaán. Es tu tiempo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que abras los ojos de nuestro entendimiento. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des sabiduría, que nos des revelación en cuanto a lo que tu reino nos llama a hacer. Ayúdanos, Señor, a no postergar los tiempos. Ya no quiero postergar el tiempo. Vamos, anótale ahí. Ya no quiero postergar el tiempo. Este es mi tiempo. Este es el kairos de Dios y no quiero postergar lo que Dios quiere hacer en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. No quiero postergar el llamado. No quiero postergar el propósito. En el nombre de Jesús me levanto contra todo adormecimiento. Me levanto contra todo espíritu que me ha distraído, que me ha fascinado. Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién nos ha fascinado para dejar de vivir en el espíritu? La palabra fascinación tiene que ver con embrujamiento, con hechicería. El espíritu de este mundo nos encandila, nos hechiza, nos atrapa, nos distrae para que no sigamos adelante, pero en el nombre de Jesús reprendemos todo encantamiento, reprendemos todo hechizo, reprendemos todo encandilamiento que el príncipe de este mundo ha tratado de levantar en contra nuestra y nos disponemos a tener el aceite suficiente. Pedimos la unción del leproso. Pedimos la unción del sacerdocio para poder tener la unción regia. Nos disponemos a dejar Egipto, nos disponemos a servir al Señor y nos disponemos para entrar a Canaán, a esta temporada donde el reino de los cielos incursiona. En el nombre de Jesús renuncio a todo postergamiento. En el nombre de Jesús renuncio a todo aquello que he dejado para después, que tiene que ver con cambios en mi vida personal, que tiene que ver con actitudes, que tiene que ver con formas de pensar, que tiene que ver con comportamientos. En el nombre de Jesús, renunciamos a esas actitudes de la carne, renunciamos a esos comportamientos carnales, renunciamos a esas cosas ocultas de la carne que nos impiden avanzar. No queremos desarrollar nuestro llamado en Egipto. No queremos desarrollar nuestro llamado y asignación en Egipto, sabiendo que en Canaán es el lugar perfecto, sabiendo que en Canaán es el lugar idóneo. En el nombre de Jesús rompemos todo postergamiento a ese llamamiento al servicio. Rompemos todo postergamiento a ese llamamiento al ayuno y a la oración. En el nombre de Jesús nos levantamos como ministros que ejercemos el ayuno, ejercemos el sacerdocio, levantamos altares de oración, desarrollamos una vida espiritual profunda. En el nombre de Jesús rompemos esa pasividad a la oración, rompemos esa pasividad al ayuno, rompemos esa pasividad al servicio al Señor y nos disponemos a levantar los altares de honra para Dios, porque eso nos dará el aceite suficiente para llegar al punto donde el novio abre la puerta, donde el cielo se abre y el reino de los cielos incursiona en nuestras vidas. Que en el nombre de Jesús podamos comprender esta enseñanza y aplicarla a nuestra vida, porque desde ahí se determina nuestro propósito. De entender la palabra se determina nuestro propósito. Y en el nombre de Jesús profetizo sobre tu vida, profetizo sobre ti, que no vas a postergar las cosas. Si eres el corazón correcto, si eres el recipiente correcto, profetizo esta palabra sobre ti. El tiempo del cielo encontrará a una persona con el reloj alineado al cielo. Eclesiastés capítulo 3 lo profetizo sobre tu vida. Es el tiempo, todo tiene su tiempo y lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es tu hora porque es el tiempo de Dios para ti. Es tu hora porque es el tiempo, es el kairos de Dios para ti. Que en el nombre de Jesús lo recibas en tu espíritu y que en el nombre de Jesús veas el cumplimiento de esta palabra de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.